El sistema urogenital se divide en dos componentes, el sistema urinario y el sistema genital, y ambos se desarrollan del mesodermo intermedio. Primero vamos a hablar sobre el sistema urinario. Se forman 3 sistemas renales durante la vía intrauterina: pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefro es rudimentario y carece de función. El mesonefro puede funcionar por poco tiempo, durante el periodo fetal temprano. Igualmente, da origen al glomérulo y a la cresta genital. Y el metanefro da origen al riñón definitivo. Sistema colector. Los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir de la yema ureteral. La yema se dilata para formar la pelvis renal primitiva y se divide en porciones craneal y caudal, que formarán los cálices mayores, quienes después darán origen a los cálices menores para construir la pirámide renal. La yema ureteral da origen al uréter, la pelvis renal y los cálices mayores y menores, y entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. Gracias al ascenso de los riñones, los orificios de los ureteres experimentan un desplazamiento cefálico. Los conductos mesofrénicos se acercan entre sí para ingresar a la uretra prostática. El hombre se convierte en los conductos eyaculadores. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática se empieza a proliferar y se crean vaginaciones que penetran el mesénquima. En los hombres, estas yemas constituyen la glándula prostática, y en la mujer, la parte craneal de la uretra da origen a las glándulas uretrales y paraureterales. Sistema excretor. El extremo distal de cada túbulo colector queda cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Las células de cada capuchón dan origen a vesículas renales que luego derivan en túbulos pequeños con forma de S. Estos túbulos, junto con sus glomérulos, dan origen a las nefronas y en el extremo proximal de cada nefrona se encuentra una cápsula de Bowman. Después viene la formación del asa de Henle y el túbulo contorneado proximal y distal. Posición del riñón. El riñón al inicio es situado en la región pélvica y después se desplaza hacia una posición más alta en el abdomen, lo que se conoce como ascenso renal. Durante su desplazamiento es vascularizado por arterias de la aorta. Función renal. Los riñones entran en función en la semana 12. La orina se expulsa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. El líquido es deglutido por el feto y se recicla por los riñones. Vejiga y uretra. La cloaca se divide en seno urogenital en la región anterior y en conducto anal en la región posterior. Entre estas dos regiones se encuentra el tabique urorectal y su punta da origen al cuerpo del periné. Se pueden distinguir 3 porciones en el seno urogenital que son las siguientes. La porción superior y la más grande corresponde a la vejiga urinaria. Gracias al uraco se conecta al ápice de la vejiga con el cordón umbilical. La porción pélvica en los hombres da origen a los segmentos prostáticos y membranosos de la uretra. La última porción, el segmento fálico, experimenta una tracción ventral y difiere en gran medida entre los dos sexos. Las gónadas adquieren características morfológicas masculinas o femeninas hasta la 7ª semana. Las crestas gonadales se forman a partir de la proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales primordiales surgen del epiblasto, migran por la línea primitiva y a la 3ª semana residen entre células del endodermo de la pared del saco vitelino en proximidad al alantoides. Durante la 4ª semana migran por el mesenterio dorsal del intestino posterior y alcanzan las gónadas primitivas al inicio de la 5ª semana para invadir las crestas genitales en la 6ª. Los cordones sexuales primitivos se constituyen cuando el epitelio de la cresta genital
prolifera y las células epiteliales penetran al mesénquima subyacente. Si el embrión tiene genética masculina, las células germinales primordiales cuentan con un complejo cromosómico sexual XY. Los cordones testiculares se constituyen a partir de la proliferación de los cordones sexuales primitivos y de su penetración a profundidad en la médula. Estos cordones se desintegran para formar una red de tiras celulares que dan origen a los túbulos de la red de testis y se separan del epitelio superficial por la túnica albuginea. Durante el cuarto mes, los extremos de los cordones testiculares quedan en continuidad con los de la red de testis. Las células de Leydig se ubican entre estos cordones y comienzan su desarrollo poco después de la diferenciación de estos mismos. Si el embrión tiene genética femenina, las células germinales primordiales cuentan con un complejo cromosómico sexual XX. En los embriones femeninos, los cordones sexuales primitivos se dislocan para formar cúmulos celulares irregulares. Estos cúmulos ocupan la porción medular del ovario. Más tarde desaparecen y son sustituidos por estroma vascular, lo que constituye la médula ovárica. El epitelio de superficie de la gónada sigue proliferando y a la séptima semana da origen a los cordones corticales, que penetran al mesenquima subyacente. En el tercer mes, estos cordones se dividen en cúmulos celulares aislados. La célula de estos cúmulos comienzan a rodear cada ovogonia con una capa de células epiteliales denominadas células foliculares. Estas dos juntas constituyen un folículo primordial. Conductos genitales masculinos. Son estimulados por la testosterona y derivan de regiones del sistema renal mesonéfrico. Solo los túbulos epigenitales establecen contacto con los cordones de la red de testis y constituyen los conductillos eferentes del testículo. Por debajo de estos, los conductos mesonéfricos se elongan y desarrollan el epidídimo. En presencia de estrógenos y ausencia de testosterona y AMH, los conductos paramesonéfricos se convierten en los conductos genitales principales de un embrión femenino. Estos conductos fusionados dan origen al cuerpo, el cérvix y al segmento superior de la vagina. En presencia de estrógenos y en ausencia de testosterona, los conductos paramesonéfricos se convierten en los conductos genitales principales en el embrión femenino. Al inicio pueden reconocerse tres partes en cada conducto. 1. Un segmento vertical craneal que se abre a la cavidad abdominal. 2. Una región horizontal que cruza el conducto mesonéfrico. Y 3. Un segmento vertical caudal que se fusiona con su par del lado opuesto. Con el descenso del ovario, las primeras dos partes se convierten en la tuba uterina y las porciones caudales se fusionan para constituir el conducto uterino. Los conductos genitales en el varón son estimulados por la testosterona para desarrollarse y derivan de las regiones del sistema renal mesonéfrico. Algunos de los túbulos excretores originales, los túbulos epigenitales, establecen contacto con los cordones de la red de testis y constituyen los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos excretores a lo largo del polo caudal del testículo, los túbulos paragenitales, no se unen a los cordones de la red de testis. Sus vestigios se conocen en un conjunto como paradídimo. Después de que el extremo sólido de los conductos paramesonéfricos entra en contacto con el seno urogenital, surgen dos evaginaciones sólidas o bulbos senovaginales a partir de la porción pélvica del seno. Estos bulbos proliferan y dan origen a una placa vaginal sólida. Esta proliferación continua en el extremo craneal de la placa hace que incremente la distancia entre el útero y el seno urogenital. La cavidad de la vagina permanece separada de la del seno urogenital por el himen. Este está conformado por el recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa de células vaginales. Al inicio, el embrión masculino y el femenino tienen dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos de Wolff y los conductos paramesonéfricos de Müller. El conducto paramesonéfrico deriva de una invaginación longitudinal del epitelio en la superficie anterolateral de la cresta urogenital. En la región craneal, el conducto se abre hacia la cavidad abdominal a través de una estructura similar al embudo. En la región caudal se discurre en posición lateral al conducto mesonéfrico y luego lo cruza por delante para elongarse en dirección caudomedial.
En la línea media entra en contacto estrecho con el conducto paramesonéfrico del lado opuesto. El extremo caudal fusionado de ambos conductos se proyecta hacia el interior de la pared posterior del seno urogenital, donde da origen a una pequeña protuberancia, el tubérculo paramesonéfrico. Los conductos mesonéfricos drenan en el seno urogenital a ambos lados del tubérculo paramesonéfrico. Genitales externos masculinos. Este desarrollo se caracteriza por la elongación rápida del tubérculo genital, denominado falo. Este tira de los pliegues uretrales hacia adelante, lo que hace que se conviertan en las paredes del surco uretral. Este se extiende a lo largo de la cara ventral del falo elongado y alcanza su región distal, el glande. La cubierta epitelial del surco constituye la placa uretral. Al final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral y forman la uretra peniana. La uretra en el extremo del falo se forma cuando las células ectodérmicas provenientes de la punta del glande se imaginan y crean un cordón epitelial corto. Este cordón después forma el meato uretral externo. Genitales externos femeninos. Su desarrollo es estimulado por los estrógenos. El tubérculo genital solo sufre elongación discreta y constituye el clítoris. Los pliegues uretrales se transforman en los labios menores. Las protuberancias genitales crecen y dan lugar a los labios mayores. El surco urogenital se mantiene abierto y constituye el vestíbulo.